Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra generación 35 en este último módulo correspondiente a las tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Bien, antes que nada me presento con ustedes. Mi nombre es Carlos Manuel Sosa Sánchez y soy licenciado en sistemas comerciales y les platico un poquito de mi preparación profesional. Soy docente en lo que son las áreas económico-administrativo. Tengo lo que es materias que son de evaluación de proyectos, que relativamente es lo que vamos a estar trabajando nosotros durante estas 4 semanas. Y bien, también doy clases o imparto docencia en idiomas, en la que doy francés, inglés e italiano básico. Adicionalmente, les comparto que vamos a estar trabajando precisamente con este módulo que está muy ligado al proceso administrativo, que vamos a estar viendo muy puntualmente cuáles van a ser los parámetros con los que vamos a estar trabajando durante estas 4 semanas correspondientes al módulo 23. ¿Y por qué hago hincapié mucho en la parte de la forma de evaluación? Dado que módulo 22 y módulo 23 son dos módulos de formación profesional, sin embargo, módulo 22 está orientado a lo que es la parte de resolución de problemas y el módulo 23 está orientado al proceso administrativo para la resolución de un proyecto social. O sea, que en el módulo 23 lo que vamos a estar trabajando es la estructura correcta que debe de contener un proyecto social, que es el que ustedes estuvieron trabajando. ¿Cuál es la estructura de un objetivo general? Los, la temporalidad a largo plazo, la delimitación del tema, el tener la estructura correcta que debe de contener una introducción, el seguir puntualmente las indicaciones de los trabajos de las actividades integradoras, que pues ustedes pueden visualizar que la primera semana les solicita el uso de las tecnologías emergentes, que esto es muy importante realmente. En la parte de las instrucciones de la actividad integradora nos solicita elaborar una presentación dinámica basada en el uso de tecnologías emergentes, por lo que la primera actividad no debemos utilizar ni Word, ni Excel, ni PowerPoint, sino el uso de tecnologías emergentes, que es uno de los aprendizajes esperados de este módulo 23. Ahora bien, antes de iniciar con la presentación, les voy a compartir qué es lo que vamos a estar viendo puntualmente. Y dice, ¿qué veremos? Nuestro módulo 23 está subdividido en lo que son 7 fases. La primera semana, que es la correspondiente a la fase de planeación, vamos a estar trabajando con el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. Y una presentación que es nuestra introducción, que definitivamente la introducción es nuestra delimitación del tema. Recordemos que en los trabajos de investigación nosotros debemos de redactar en tercera persona. Así que los trabajos no deben de contener la primera persona como mi proyecto, mi objetivo general, mi comunidad. Todos estos términos o esa terminología no es adecuada para un trabajo de investigación, por lo que es importante que nosotros aprendamos a estructurar correctamente un trabajo de investigación. Ahora bien, en nuestra fase 2 vamos a estar trabajando con lo que es la justificación y sus ámbitos. Esta parte de la justificación es el exponer el por qué y el para qué es importante en nuestro proyecto. Realmente en la justificación vamos a establecer una presentación como si tuviéramos nosotros a nuestro público objetivo en la parte de enfrente, exponiendo cuál va a ser el título del proyecto, cuál va a ser el objetivo general, hacia dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestro plan de acción y cómo lo vamos a realizar y con quiénes lo vamos a realizar. O sea, desde aquí nosotros vamos a empezar a profundizar, a reflexionar
quiénes van a ser las personas idóneas para poder realizar nuestro proyecto. O sea, qué especializaciones yo puedo utilizar al final a lo largo de mi trabajo. Y también, pues, empezar a conocer que la delimitación del tema es uno de los puntos importantes para cualquier proyecto, porque nosotros vamos a estar trabajando con demografía de población. Esta demografía de población nos va a servir para poder trabajar nuestra semana 2, nuestra semana 3, para poder llegar a nuestra semana final. Ahora bien, dentro de nuestra fase 3, que es nuestra segunda semana, que es correspondiente a la fase de organización, vamos a estar trabajando con lo que es nuestro plan de acción, actividades, tareas y recursos, un diagrama de flujo y un recurso dividido. En nuestro plan de acción simplemente va a ser la parte de distribuir correctamente cada uno de los recursos que vamos a estar utilizando a través de la sociodemografía de población con la que estuvimos o vamos a trabajar, ya sea si nuestro proyecto va a ser local, nuestro proyecto va a ser estatal o nuestro proyecto va a ser nacional. Entonces sí es muy importante que ustedes empiecen a analizar y a profundizar dónde van a realizar este proyecto. Nuestra fase 4, que es correspondiente al organigrama y un cuestionario que vamos a estar trabajando, es la parte de la división del trabajo y especialización de funciones, que es aquí donde nosotros vamos a determinar quiénes van a ser los perfiles idóneos para poder trabajar en nuestro proyecto. Dentro de nuestra semana 3, que es correspondiente a lo que es la fase de dirección y control del proceso administrativo, tenemos lo que son los tiempos y el diagrama de Gantt. Y a su vez vamos a estar trabajando con una tabla de escenarios, un cuestionario y una lista que vamos a estar visualizando poco a poco para concluir con nuestra semana 4, que es nuestra fase 7, la elaboración de una construcción web y un video de presentación. Por ello, es muy importante que todos los estudiantes trabajen con tecnologías emergentes. Es muy importante que desde la fase 1 empiecen a tomar a consideración las recomendaciones, las retroalimentaciones que van a tener dentro de sus trabajos, porque cada fase está ligada con la siguiente fase, valga la redundancia. Cada fase tiene una interconexión. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros salimos mal en nuestra fase 1, automáticamente esto va a impactar en nuestra fase 2, automáticamente va a impactar dentro de nuestra fase 3 y así consecutivamente, y esto va a provocar que no tengamos una calificación aprobatoria para poder egresar de nuestro módulo. Ahora bien, ¿cómo se va a evaluar estas 4 semanas? Ustedes tienen acceso a una matriz de valoración que tienen en el sistema. Ahora bien, dentro de la matriz de valoración vamos a ver 3 aspectos muy importantes que son la actitud frente a la actividad, que tiene un 20%. Aquí dentro de la retroalimentación voy a resaltar las actitudes que enriquecen sus fortalezas, como las responsabilidades, iniciativa, proactividad y una parte muy importante, creatividad. Vemos que estamos ya a un nivel semiprofesional, por eso las actividades y los trabajos deben de estar lo más estructurado posible. Esto quiere decir que un trabajo bien justificado, que no solamente copien y peguen el texto y que esté todo desalineado, esto empieza a restar puntos en la parte de la actitud frente a la actividad. Dentro del proceso de la elaboración del producto tenemos un 50% de calificación, que es donde identifico las áreas de oportunidad como uso de fuentes de consulta. Es muy importante y de vital relevancia que todo el estudiantado se apegue al manual de citas y referencias de prepa en línea basado en APA. Este manual lo tienen en el foro de novedades, lo tienen en el foro de clases, lo tienen en el foro de dudas académicas y ustedes ya lo conocen desde el inicio de que viene su curso de inducción, por lo que es importante que ustedes citen sus fuentes propias, fuentes de las imágenes utilizadas de Internet, fuentes de las tecnologías empleadas y no pongan, como ha sucedido y sucederá, que solamente realizan un copy-paste porque es muy sencillo de ubicarlo y esto se considera plagio académico. Por eso los invito a no realizar este tipo de acciones que pueden provocar que ustedes se atrasen en poder egresar de su preparatoria. Entonces sí es muy importante que ustedes lean el manual de Prepa en Línea CEP a partir de la página 28 para que ustedes puedan conocer cómo citar sus fuentes propias, cómo citar las fuentes de las tecnologías y las fuentes de las imágenes. ¿Por qué es importante? Porque estamos trabajando con un proyecto propio.
Ha ocurrido situaciones en las que estudiantes copian una bibliografía de Internet y es muy sencillo de detectarlo con las herramientas que nos proporcionan y esto, como les comparto, se va a considerar plagio académico. En el uso de las tecnologías tenemos 30%, que es donde resalto las fortalezas en la sección de herramientas y el manejo y el procesamiento de información. ¿Esto qué quiere decir? Faltas de ortografía, errores de sintaxis, acentuaciones, interlineados, un buen trabajo estructurado, que haya una relación entre palabras, o sea, todo esto viene con una ponderación. Esto hago mucho hincapié y lo recalco para que cuando ustedes puedan visualizar sus retroalimentaciones y sus calificaciones, que van a ver que la matriz que maneja módulo 23 es una matriz heteroflexible. Esto quiere decir que el asesor virtual en turno de este módulo puede modificar de acuerdo a las necesidades las calificaciones de los estudiantes, porque a lo mejor a pesar de que cumplan con la creatividad, que cumplan con la tecnología emergente, sin embargo, si el contenido que es la parte de la actividad integradora no cumple con los aprendizajes esperados, la calificación precisamente no va a ser aprobatoria en los trabajos. Es muy importante de igual manera que el estudiantado lea correctamente las instrucciones solicitadas del módulo 23, dado que el módulo 22 maneja información similar, pero no es igual. Lo que solicita módulo 23, como les compartí al inicio, es una estructura basada en el proceso administrativo. Espacios abiertos para el aprendizaje. La participación dentro de estos espacios es muy importante. Les voy a compartir cómo se manejan las participaciones activas, que precisamente es la asistencia del estudiantado a estos espacios. Tiene una ponderación de 10 puntos extra siempre y cuando participen activamente. La participación activa es basada en los contenidos que estamos trabajando semanalmente y que por la tecnología empleada en este módulo, que es la tecnología de Zoom, vamos nosotros a tener que participar por viva voz. Esto es con el fin de poder tener una interacción entre asesor virtual y el estudiante. Y les comparto lo que es la infografía de la prepa línea C para que ustedes lo conozcan. Me voy a generalizar para poder continuar, donde nos dice que el puntaje extra se otorga máximo 10 puntos extra sobre la calificación obtenida al final, 10 sobre 100, a los estudiantes que participen de forma activa en los espacios abiertos para el aprendizaje del módulo. Si el estudiante ingresa pero no participa activamente, no se le puede otorgar el puntaje extra correspondiente a dicha sesión. Esto quiere decir que si el estudiante está conectado en línea y no está participando activamente por viva voz y lo empieza a hacer en el chat, no se le va a considerar una participación activa. Entonces sí es muy importante porque esto a ustedes les va a servir al final de su egreso, por si en dado caso no llegaran a obtener la calificación, a lo mejor un 95 y tienen esos 10 puntos, pueden lograr el 100%. Y viceversa, si a lo mejor no obtuvieron una calificación aprobatoria y tienen la opción de lo que son los espacios abiertos para el aprendizaje, vamos a ver que también los foros de clase son foros evaluables, donde debemos de seguir correctamente las instrucciones del foro. Y dentro de los foros de clase tenemos todas las semanas, iniciando los días lunes, unas reglas y unas recomendaciones que hay que tener en cuenta para poder participar dentro de los foros, que dentro de ellas está las fuentes de información, las réplicas a las fuentes de información. Esto quiere decir que cuando nosotros realicemos alguna réplica a algún estudiante, debemos de tener una base sólida para poder refutar lo que es su comentario, porque recordemos que dentro del diccionario de la Real Academia Española nos indica que una réplica es la contradicción de un comentario que está diciendo. O sea, ¿qué es esto? Es contradecir lo que aportan. Si, por ejemplo, yo digo que la tecnología de Trello es la mejor, yo puedo buscar dentro de Google las desventajas que tiene Trello como tecnología y colocar mi aportación basado en esa fuente de información. Entonces, tienen que ser comentarios respetando las normas de N etiqueta. Recordemos evitar el uso de mayúsculas sostenidas, porque esto indica que estamos teniendo
un poquito una agresión, estamos gritando, entonces es evitar el uso de mayúsculas sostenidas, el iniciar con un saludo y el terminar con un saludo de manera lo más amable posible. Y como esto viene también en la parte de las normas de comunicación virtual, que ustedes también ya tienen acceso a estas normas que son muy puntuales y que nos dice, educar no solo significa a los adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que impide ser el mismo. Permite realizarse según su genio singular, nos dice Oliver Regull. Ahora bien, otro punto muy importante que vamos a estar tomando en consideración son las extensiones de tiempo, que como bien saben, en la circular que nos emite lo que es PEPA y INEFEP, nos dice que las extensiones de tiempo quedan suspendidas por tiempo indefinido, perdón. ¿Por qué? Como la plataforma es una plataforma heteroflexible, esto quiere decir que todo el estudiantado tiene 7 días a la semana, las 24 horas del día. El estudiante tiene de lunes a domingo para poder realizar sus actividades. Entonces, las extensiones de tiempo solo se van a otorgar a los estudiantes que presenten algún documento comprobatorio por causa de fuerza mayor como soporte. Esto lo dejo recalcado y lo expongo en los espacios abiertos para el aprendizaje, para soporte del estudiante cuando visualice los videos. Al solicitar la extensión de tiempo con el documento comprobatorio, el estudiante ya debe de tener realizadas las actividades y subirlas inmediatamente para ser evaluadas. Esto quiere decir que si el estudiante el día lunes solicita una extensión de tiempo porque la semana pasada no la pudo entregar por alguna causa de enfermedad justificable, que tiene los 7 días de la semana justificados, se le hace la apertura de lo que es la extensión de tiempo y inmediatamente el estudiante ya debe de tener listas las actividades para poder ser evaluado. Ahora bien, ¿qué otro punto es importante? Como les compartía, el plagio académico. Vamos a estar trabajando mucho con lo que son las fuentes de información. Entonces, no va a haber trabajo que no contenga fuentes de información. Por ello, es muy importante que se tomen un momento para poder leer el manual, como les vuelvo a compartir y recalco a partir de la página 28. Dentro de lo que es la parte de la Real Academia Española, nos indica que el plagio se define como la copia de obras ajenas haciéndola pasar como propias. Esto también impacta en los foros de clase y los informes de reflexión. Los informes, antes de continuar con la parte del plagio académico, les comparto que los informes de reflexión igual son evaluables, por lo que en la pregunta número 2 nos dice muy puntualmente que si cumplimos con la estructura solicitada y las instrucciones del informe de reflexión nos dice puntualmente que debemos de escribir 4 párrafos de máximo 10 líneas cada uno. ¿Qué quiere decir? Que si un estudiante solamente pone una línea, media línea o no contesta algo relacionado con la pregunta que le están haciendo, van a obtener una ponderación de 0 a pesar de que el sistema les otorgue 60 puntos. Entonces sí es muy importante que ustedes tomen a consideración esta información para que no haya una situación de desvío de información al momento de que ustedes reciban una calificación no aprobatoria. Y que de igual manera en el plagio académico dentro de los foros de clase es el simple hecho de copiar la obra ajena que está dentro de Google y hacerla pasar como propia pegando solamente la definición de las tecnologías que estamos empleando para el micro y el macro proyecto. Por eso es muy importante que ustedes aporten información de su propia autoría. Dentro de lo que es el plagio académico, podemos distinguir que en el ámbito del plagio académico, es usar palabras o ideas de otras personas como si fueran propias. Se considera una forma de engaño y una mala práctica que compromete la honestidad y la integridad académica. En todo trabajo científico y académico es imprescindible mencionar las fuentes utilizadas para realizarlo, ya que de esta manera se reconoce el trabajo y la autoría de sus personas.
Omitir este reconocimiento de forma voluntaria o involuntaria equivale a apropiarnos del trabajo ajeno de forma indebida y, por tanto, se considera plagio. Recuerda que el plagio no se restringe solamente para las obras escritas, sino también a las que se refiere a la copia de obras de cualquier clase. Siempre que utilices cualquier tipo de información ajena, ya sea textos, imágenes, gráficos, videos o cualquier información en cualquier soporte impreso digital de Internet, es necesario que indiques la fuente original y que especifiques de quién es la creación. Entonces, esto nos indica muy puntualmente que para poder mostrar, para poder escribir o para poder colocar información que no es propia nuestra, tenemos que citar fuentes de información que están bien distribuidas dentro del manual de prepa en línea C. Ahora bien, vamos a pasarnos a lo que es nuestra presentación, que es lo que nos atañe en la parte de esta semana y que como es el inicio del módulo 23, vamos a conocer cuáles van a ser los puntos que se van a evaluar para las actividades integradoras de la semana 1. Viendo lo que es la parte de la administración, vamos a determinar que la administración es una ciencia generalizada. Realmente administrar, esto lo hacemos desde la parte antigua y es innato de hecho administrar. Todos los días nosotros tenemos que utilizar la administración para, ya sea nuestra vida personal, en nuestro trabajo, cuando cobramos, en nuestras quincenas. ¿Por qué? Nosotros administramos nuestros recursos financieros, administramos nuestro tiempo, administramos nuestras vacaciones, administramos todo. Entonces, para poder entender la administración, se debe conocer la perspectiva de la historia de su disciplina, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores y relacionarlas con otras experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia de conocer la historia, origen y desarrollo de la administración. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social. En pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva o algún nuevo grupo o dirigente han surgido tan rápido como la administración desde principios del siglo. Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La administración, que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, reflejar el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto explica por qué una vez creada creció con tanta rapidez. Esto quiere decir que, como bien compartía, la administración radica desde épocas muy remotas. Dentro de lo que es la matriz de la administración podemos conocer desde el horizonte preclásico con la división del trabajo y el poder teocrático centralizado. Aquí era la parte donde surgen las primeras teorías de la división del trabajo, como lo compartía Adam Smith, que decía que dividir el trabajo es una manera simple de poder distribuir la productividad, aumentar la eficacia y eficiencia de los trabajadores a través de la especialización de funciones, que eso posteriormente se va a realizar en la época colonial. Ahora bien, en el horizonte preclásico, que es la administración centralizada, vamos a ver también los grandes avances en la construcción de templos. En el horizonte postclásico, tenemos el sistema de distribución, organización y especialización del trabajo, que es lo que les compartía. Aquí nosotros ya podemos identificar cuáles van a ser las especializaciones, los perfiles, las personas idóneas que van a poder servirnos para poder desarrollar nuestro trabajo. En la época colonial, tenemos que nuestro sistema de administración de gobierno centralizado y con poder absoluto, la explotación de la minería, surgen las encomiendas y el control de gremios y proliferación de haciendas. Entonces, ¿quién era el padre de la administración? Según las principales teorías, nos dicen que el padre de la administración es Frederick W. Taylor o Frederick Winslow Taylor. En pantalla pueden ver 4 de las principales teorías que vamos a estar trabajando. La primera es la de José Antonio Fernández Arenas, que nos indica que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Agustín Reyes Ponce nos dice que la administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Henry Fayol nos dice que administrar es prever, organizar, dirigir,
coordinar y controlar a través de la gerencia. Y Frederick Taylor nos dice que se define como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y dinero en el proceso de producción. Su objetivo fundamental es alcanzar los niveles máximos de productividad y, por lo tanto, de prosperidad. Ok, entonces, ¿qué es la administración? Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización, con el fin de alcanzar una serie de objetivos. La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones privadas y públicas y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización del funcionamiento de estas y garantizar el alcance de las metas propuestas. Esto quiere decir que la administración como ciencia es la capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar cualquier segmento a lo que lo estemos aplicando, ya sea un proyecto, ya sea una empresa, ya sea cualquier sector a lo que lo querramos aplicar. La forma como las organizaciones se administran o se gestionan determinará si va a conseguir utilizar con eficacia los recursos para lograr los objetivos propuestos. Por eso, el papel del administrador tiene un fuerte impacto en el rendimiento de las organizaciones. En este sentido, la administración va a abarcar el uso adecuado y eficiente de los recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, cognitivos y sistemáticos. Este punto va a ser muy importante para nuestra segunda semana, el hecho de que ustedes puedan determinar correctamente los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos técnicos, los recursos materiales y los recursos cognitivos, que todos estos van a servir para la elaboración de un proyecto social. Que recordemos que de acuerdo a lo que es el proceso administrativo, los proyectos sociales siempre van a estar determinados a largo plazo, por lo que no va a haber ningún solo proyecto que trabajemos nosotros que tenga una temporalidad menos de 12 meses. Aquellos proyectos que contengan una temporalidad de menor, su objetivo general tenga una temporalidad menor de 12 meses, va a ser un proyecto que va a terminar en la no viabilidad y va a ser un proyecto que no va a aprobar, porque no estamos cumpliendo con el proceso administrativo. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo? El proceso administrativo es un conjunto de pasos que se siguen para dar solución a un problema de administración. Es un conjunto de pasos o etapas a seguir para la gestión de los recursos internos que abarcan el capital humano, tecnológico y financiero. Como bien compartía, el proceso administrativo está dividido por 4 etapas, aunque otros autores definen otra etapa extra dentro del proceso administrativo, que es la etapa de integración. Sin embargo, la mayor parte de los autores se definen en 4 etapas, que es la planeación, organización, dirección y control, y que la etapa de la planeación, en este punto, es donde se establecen los objetivos y metas de la empresa. Sin embargo, aquí también se deben incluir los medios por los cuales se pretende alcanzar tales objetivos. En otras palabras, se va a trazar la ruta de acción. En la etapa de organización, el propósito principal de la organización es asignar objetivos específicos a cada actividad de la compañía, actividades, tareas y recursos. En la etapa de dirección, es considerada como una etapa dinámica dentro del proceso administrativo. Es cuando nosotros determinamos los tiempos de realización de cada una de las etapas del diagrama de Gantt. Y en la etapa de control, que es la última parte del proceso, consiste en asegurarse de que las acciones planificadas se realicen tal como fueron trazadas, o sea, que se elaboren en tiempo y forma. Al igual que la fase de dirección, este pertenece a la etapa dinámica, ya que implica acciones concretas dentro de la empresa. Ahora bien, vamos a pasar a ver lo que nosotros tenemos que tener como estructura de un objetivo general. Recordemos que dentro de las instrucciones de la actividad integradora de la fase 1, nos dice que debemos de elaborar una presentación dinámica, como les vuelvo a compartir, esto es con tecnologías emergentes, ya sea Canva, Prezi, Genial y Mindomo, las que ustedes consideren menos PowerPoint y Excel, porque no están consideradas dentro del catálogo de tecnologías emergentes.
Y que otro de los puntos importantes es responder a las indagatorias dentro de su introducción. Responder a las indagatorias quiere decir que esas indagatorias que aparecen dentro de lo que son las instrucciones son preguntas base. No quiere decir que deben de estar descritas o quiere decir que deben de estar escritas dentro de su trabajo, porque esto resta profesionalidad al producto entregado. Quiere decir que al momento de redactar nuestra introducción, que es la definición del problema, donde debemos de redactar en tercera persona, evitando la primera, en lugar que diga mi proyecto, debe decir el presente proyecto titulado La escasez del agua en la Ciudad de México o la escasez del agua en la ciudad donde ustedes estén trabajando. Es un proyecto que nace de la noción de saber o de conocer que la escasez de agua está provocando en la sociedad de ¿sí? Todo lo que ustedes consideraron, cómo se dieron cuenta de la problemática, cuáles son las principales problemáticas que ustedes encontraron de esta situación, hacia dónde se va a dirigir este proyecto, con qué especializaciones van a trabajar, evitar mi familia, mis amigos, mis vecinos, porque esto no va a cumplir con los aprendizajes esperados. Por eso es muy importante que el estudiante reflexione sobre lo que es la estructura de un proyecto porque nosotros estamos trabajando con un proyecto social y lógicamente un proyecto social, ya sea local, estatal o nacional, que estamos hablando de una población, no podemos decir que lo vamos a resolver en un mes, en 2 meses, en 3 meses, porque los proyectos sociales siempre están en continuo movimiento y se proyectan a largo plazo. Y esto quiere decir delimitar correctamente la investigación a través, ¿dónde lo voy a realizar? Ah, ¿en qué ciudad? En Ciudad de México, por ejemplo. Ah, pero no precisamente en la Ciudad de México. En una delegación, no sé, Azcapotzalco. Ah, pues yo voy a trabajar en la Ciudad de México, delegación Azcapotzalco. Yo ya sé que literalmente solo voy a trabajar con la población de la delegación Azcapotzalco para que en su momento, cuando yo vaya a distribuir los recursos financieros, yo conozca cuánta población hay y cuánto dinero voy a requerir para poder contemplar cada uno de mis recursos para establecer mi proyecto. Ahora, hablando del objetivo general, el objetivo general es la parte central de nuestro proyecto. Hablamos de un objetivo general en singular y no en plural, porque lo ideal es que se formule un solo objetivo general para cada proyecto o incluso para una empresa. El objetivo general suele plantearse como hipótesis o planteamiento de un problema al que se quiere dar solución. O sea, que el objetivo general nace de nuestra descripción del problema, o sea, que es de generalizado o globalizado de la problemática. Entonces quiere decir que el objetivo general no debe de contener cómo se va a realizar, solamente generalizarlo, que debe de estar con una estructura de un verbo en infinitivo, siempre va a iniciar con verbos en infinitivo, ar, er, ir, más el objeto, o sea, qué es lo que voy a realizar, más el indicador, hacia dónde voy a ir, más la condición, en dónde va a estar realizado, en qué ciudad, en qué estado, en qué municipio, y cuánto tiempo voy a ocupar durante el 2024-2026. Por ejemplo, si yo hablara de un proyecto de bullying escolar, no voy a poner en mi trabajo de entrega de la actividad integradora, mi objetivo general está mal. No es lo que se solicita. Es como lo ven en pantalla, objetivo general, y abajo van a redactar ustedes su objetivo general. Y el objetivo general va a iniciar con un verbo en infinitivo. Toda palabra que esté antes de ese objetivo general que ustedes construyan y lo ponen de esta manera, no es correcto y esto va a ser una calificación no aprobatoria. El objetivo general puntualmente va a iniciar con el verbo infinitivo, que por ejemplo es crear o analizar las causas y consecuencias del bullying escolar. Analizar, ya tengo el verbo. Las causas y consecuencias, tengo el objeto. Del bullying escolar, tengo el indicador. En la ciudad X, estado X, ya tengo la condición durante el 2024-2026. ¿Por qué el 2024 y el 2026? Porque ya estamos casi a mitad del 2024
lógicamente no puedo contemplar que lo voy a iniciar en enero del 2024 porque esas fechas ya pasaron. Entonces, mi proyecto yo lo voy a iniciar ya sea en mayo, junio, julio, y puedo agarrar mayo del 2024 a mayo del 2025, que serían 12 meses. Para entender bien cómo redactar un objetivo general eficiente, puedes echar mano de la metodología SMART. Piensa en lo que el objetivo general de tu proyecto como el objetivo principal. Para hablar de los objetivos generales, también puedes que oigas o leas la expresión objetivos estratégicos. SMART es una metodología para definir objetivos. Se trata de un acrónimo del inglés a través del cual se explican las características básicas de los objetivos SMART. Esta metodología la emplea Sana. Bien, se nos acabaron los primeros 30 minutitos. Nos conectamos de esta liga y nos reconectamos, por favor, para darle continuidad.